Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús, su humilde y grande salvación. La salvación que Jesús ofrece no solo es gloriosa por su alcance universal, sino también profundamente conmovedora por la humildad con que fue realizada. Lejos de imponerse con poder terrenal o violencia, el Mesías vino manso y humilde de corazón, obedeciendo a su Padre hasta la cruz. Jesús no buscó fama ni reconocimiento, sino servir y dar su vida en rescate por muchos. Su humildad no fue debilidad, sino fuerza perfecta, guiada por el Espíritu Santo, denunciando el pecado con verdad y amor. A los marginados, pecadores y despreciados, se acercó con ternura y compasión. Esa salvación humilde es también grandiosa, porque no se limita a un pueblo o nación. Aunque fue rechazado por los suyos, su gracia se extendió a todos los que veían en él la bondad de Dios. En Jesús, la mansedumbre y la majestad se abrazan para ofrecer una salvación que no excluye a nadie. Empecemos hablando sobre cómo la salvación de Jesús es humilde, cómo su carácter es manso y humilde. Jesús, el Mesías, es abnegado, humilde, sabio y obediente. Jesús es abnegado hasta el sacrificio. Fue aborrecido por los judíos hasta producir en él una profunda tristeza. Mateo 12, 14 al 15. Los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús, continúa el texto, él sabía que le aborrecían. Él vino a ser el Mesías de su pueblo judío, primeramente, pero también para todo el mundo, sin distinción. Y fue triste ver cómo aquellos que iban a ser los destinatarios de la salvación le querían destruir. Por eso en Marcos 3:5 se dice, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Jesús fue humilde, siempre fue humilde, es humilde. La gente que le seguía le daba una fama que él no buscaba. Y precisamente los que son humildes no se dejan arrastrar por la fama no buscada. Marcos 3, 7 al 8. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. La gente le buscaba, le atribuían todo tipo de cosas, pero él se retiraba. Él no buscaba el aplauso, él no quería ser objeto de un seguimiento carnal de aquellos que se fijaban solamente en los aspectos externos de su obra, porque él era sabio y prudente.
además de manso y humilde, era sabio y prudente. Al demonio le interesaba adelantar los acontecimientos para frustrarlos o torcerlos. Pero Jesús se apartaba de toda vanagloria humana. Marcos 3:10 al 12. Jesús había sanado a muchos, de manera que cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos se postraban delante de él y daban voces, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía, para que no le descubriesen. Por tanto, Jesús no buscaba gloria humana. Aunque se la daban, él no la buscaba. A pesar de que, evidentemente, él hacía grandes cosas y sanaba a muchos y sacaba a los demonios fuera de las personas. A pesar de que tenía méritos suficientes para merecer esa fama, él no la buscaba, porque era manso, humilde, sabio, obediente. Él esperaba el tiempo de Dios para el sacrificio vicario, para su muerte por la humanidad. Juan 17, 1 al 2. Jesús dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Mateo 26, 45. Jesús vino a sus discípulos y les dijo: He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Se acerca el que me entrega. Jesús esperó hasta el momento del Padre para su entrega en la cruz. Él supo cuando llegó ese momento. Él supo cuando llegó la hora. Y antes intentó hacer lo que Dios le había encomendado, pero sin ostentar, sin recibir gloria humana, lo justo que no podía evitarse dadas las circunstancias, pero él no intentó promover o hacer cosas para que la gente se postrase ante él de una manera externa, de una manera inconsciente, porque él era, como hemos visto, manso, humilde, sabio, prudente, obediente. Jesús, el Mesías, es el siervo amado de Dios, el Mesías, el Cristo, enviado por Dios Padre al mundo para denunciar el pecado con amor y mansedumbre en el poder del Espíritu Santo. El amor y la verdad no están reñidos. La verdad y el amor de Jesús muestran el mal del corazón para llevar al arrepentimiento, para llevar a la gente a acogerse a la misericordia y al perdón de Dios en él. Mateo 12, 18. Mi siervo amado a los gentiles anunciará juicio. Lucas 7, 37 al 38. Una mujer pecadora, al saber que Jesús estaba en casa del fariseo, trajo un perfume y llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba y los ungía con el perfume. Aquella mujer sintió su pecado, reconoció su pecado ante Jesús, porque Jesús promovía que la gente se sintiera enferma para verle a él como médico, pecadora para verle a él
como Salvador. Y aquella mujer pecadora vino ante Jesús, arrepentida y con fe, regando con lágrimas sus pies y secando esos pies de sus lágrimas con sus cabellos. El amor y la verdad no están reñidos. La enseñanza del estado de pecado propio y su reconocimiento por el pecador necesitaba del amor y del poder quebrantador de Dios sobre el corazón duro y rebelde. Y Jesús combinó a la perfección su actitud y conducta mansa y humilde con la denuncia del pecado. Se puede denunciar el pecado con mansedumbre y humildad. Mateo 12, 18. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré corazón nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es compatible la mansedumbre y humildad con el hablar del pecado para llevar a la convicción de pecado. Por tanto, la obra de Jesús el Mesías era en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era el que quebrantaba el corazón de las personas, el que llegaba al corazón de las personas con la palabra de Jesús, el que denunciaba el pecado para llevar al ser humano a una actitud de reconocimiento del mal, del pecado propio, para tocar las conciencias de las personas. Y esto se puede hacer desde una actitud de mansedumbre y de humildad. No es necesaria la actitud autoritaria, la actitud justiciera, la actitud violenta, forma, palabra. Jesús, en su carácter manso y humilde, habló de la salvación. Y el Espíritu Santo fue quien escribía las palabras que Jesús decía con su boca en los corazones de los escogidos de Dios. Mateo 12, 18. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Juan 8, 7 y 9. Les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y acusados por su conciencia salían uno a uno. Por tanto, claro que Jesús habló de pecado. No se puede anunciar la salvación sin hablar de pecado. No se puede anunciar que Dios da perdón y vida eterna a todo aquel que se arrepiente y cree sin hablar de pecado. Pero Jesús lo hizo con humildad y delicadeza. A todos los perdidos, sin distinción de ningún tipo, les habló con la misma actitud. El Mesías no empleó nunca un lenguaje autoritario ni impositivo con los pecadores. Mateo 12, 19. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Esto es una profecía sobre el Mesías, sobre la forma en que el Mesías hablaría de la salvación. Mateo 11, 28 al 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta compasión desplegada en estas palabras de llamamiento a la salvación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Mesías, por tanto, trató con delicadeza a las almas frágiles de los trabajados y cargados por el pecado, para llevarlos al reconocimiento de ese pecado y a la fe en él. Mateo 12:20, de nuevo repetimos las palabras proféticas: no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta la victoria. Mateo 11:28-30. Venid a mí, hemos visto, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Mesías vino a salvar, no a perder. Hay personas que son prontas para ir por la vida reprendiendo a los demás, para ir acusando, señalando a los demás, con un espíritu inquisidor. Pero esa actitud de muchos no es cristiana, no es de Cristo. El Mesías vino a salvar, no a perder, no a perder. Y esto supone a veces tener paciencia, poner la otra mejilla, esperar, hacer cosas que parecen contrarias. Como decía Pablo, me hago sin ser. Pero Jesús vino a salvar, no a perder. Mateo 12:21, en su nombre esperarán los gentiles, decía la profecía. Y Juan 3:17 dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mensaje del Evangelio debe ser entendido y debe ser proclamado con mansedumbre y humildad. El Evangelio se lleva con amor y sabiduría, procurando el arrepentimiento y la fe que produce el Espíritu Santo, y cuando es el Espíritu Santo quien lo produce, lleva al pecador de forma libre a Cristo, de forma voluntaria a Cristo. Es el Señor quien liberta al esclavo. Es el Espíritu Santo el que rompe las cadenas. Pero el pecador que ha entendido el mensaje ofrecido desde el amor, desde la mansedumbre y desde la humildad, el pecador que lo ha entendido por la gracia soberana de Dios, por la obra del Espíritu Santo, acude de forma espontánea, de forma libre y voluntaria al Señor. La salvación de Jesús es grande, no solo por cómo es Él y sobre la manera en que lleva esta salvación a los demás, a las personas. No solo por eso la salvación de Jesús es grande, sino porque la salvación de Jesús alcanza a todas las naciones del mundo. Los judíos rechazaron abiertamente al Mesías que Dios les envió. Lo rechazaron abiertamente. Entonces y ahora, no olviden esto. Los judíos de entonces rechazaron al Mesías y los judíos de ahora siguen
rechazando al Mesías que Dios les envió. En el texto que estudiamos, vemos a los judíos mostrando su odio y rechazo extremo a Jesús. Y sobre todo cómo él tuvo que lidiarlo frecuentemente. Mateos 12, 14 al 15. Los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. Cristo no se enfrentó a ellos. Cristo no hizo como ellos. Les hablaba y cuando veía que tenían una actitud recalcitrante, se apartaba, los evitaba. Y finalmente esos judíos duros de corazón perpetraron la muerte de Jesús, el Mesías. Y perpetraron la muerte de Jesús sin saber que ejecutaban el plan eterno de Dios, sin saber que estaban cumpliendo las profecías de Dios que confirmaban que él era el Mesías. Ellos lo hicieron, ellos buscaron la muerte de Jesús y la consiguieron sencillamente por su actitud obstinada, rebelde, de dureza de corazón, de rechazo. Por eso enviaron a Jesús a la muerte. Hechos 2, 22 al 23. Israelitas, oíd, Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Por tanto, ellos de sí mismos decidieron matar al Mesías. De sí, enviaron a la muerte al Mesías, que Dios les envió. Hechos 3, 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. A pesar de la mansedumbre, de la humildad desplegada por Jesús, de la humildad acompañada de sabiduría y de prudencia, a pesar de que su mensaje fue reiterado muchas veces, a pesar de que se apartó para evitar promover entre ellos actitudes de ira, a pesar de todo, el comportamiento escrupulosamente correcto de Cristo, escrupulosamente recto, ellos rechazaron al Salvador que Dios les envió. Fue necesario hablar primero a los judíos en el plan divino, para después hacerlo con los gentiles. Hechos 13, 46. Pablo y Bernabé dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Hechos 18, 6. Oponiéndose y blasfemando, los judíos les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Por tanto, el plan de Dios era este: que primeramente se hablase de la salvación a los judíos
y posteriormente a los gentiles. Y así hizo el Señor. Y así hicieron los apóstoles, sus apóstoles. Los judíos rechazaron la palabra ofrecida en bandejas de amor, de humildad y mansedumbre. Y los gentiles, muchos de ellos, de los gentiles, creyeron. Mucha gente de entre los gentiles siguió a Jesús. Estas personas veían la misericordia y la gracia de Dios en Jesús. Marcos 3, 6 al 8. Le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Además de muchos judíos, no olvidemos que los primeros discípulos de Jesús fueron judíos. Muchos de los judíos creyeron en Jesús como Salvador. Gente humilde, por lo general, gente del pueblo, de los considerados indignos por los fariseos, inmundos incluso por los fariseos, como los publicanos, los pecadores, llamados así por los fariseos. Muchos de esas personas siguieron a Jesús, creyeron en Jesús, en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que hablaban de que el Mesías daría salvación, daría sanidad a todas las personas sin distinción, al mundo del que habla Juan 3:16. Y por tanto, muchos creyeron en Jesús independientemente de su etnia, de su pertenencia racial o de su pertenencia a un pueblo determinado. Muchos judíos y muchos gentiles creyeron en Jesús. Mateo 12, 15, 17 al 18 y 21. Y le siguió mucha gente y sanaba a todos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: mi siervo escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Muchos creyeron en Jesús. Judíos, gentiles. Los que no creyeron en Jesús fueron la élite religiosa, la mayor parte de ellos. También algunos de los fariseos creyeron en Jesús, pero estos fueron pocos, los menos. Por lo general, la gente que creía en Jesús eran aquellos que formaban parte de la multitud, de la muchedumbre. Y esta multitud de personas que creían en Jesús, entonces, también hoy, los que creen en Jesús suelen ser gente que no son muchos sabios, no son muchos ricos, no son muchos nobles. La mayor parte de la gente que cree en Jesús son de los pobres de este mundo, los cuales ha escogido Dios, según nos dice Santiago. En Gálatas 3, 8 al 9 se dice que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces y ahora, son salvos quienes creen en Jesús. Nadie es salvo por pertenecer a un pueblo, a una nación. Nadie. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no tiene vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por tanto, Dios comisionó a los apóstoles
para predicar ese evangelio a todas las personas sin distinción. Hechos 13:47. Pablo decía: así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hechos 15:7. Pedro les dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. En Cristo, todas las personas, sin distinción, judíos y gentiles, tienen salvación por medio de la fe en Él. Esta salvación de los gentiles sorprendió a los propios judíos creyentes en Cristo. Hechos 10:45. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hechos 11:1 y 18. Oyeron los apóstoles y los hermanos que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Por tanto, desde el principio, Dios tuvo el propósito de salvar al mundo, no a un pueblo concreto de la tierra, sino al mundo. Eso fue lo que le dijo a Abraham. La salvación de Dios es para el mundo, entendido el mundo como todas las personas sin distinción. Todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. No importa que sea esclavo o libre, que sea hombre o mujer, que sea judío o griego. Todo el que cree en Cristo tiene salvación. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús, su humilde y grande salvación. La salvación de Jesús es humilde como su carácter es manso y humilde. Jesús el Mesías es abnegado, humilde, sabio y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús el Mesías es el siervo amado que denuncia el pecado con amor y con mansedumbre, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Jesús el Mesías es el Salvador que redime con la misma humildad y delicadeza a todos los perdidos, sin distinción de ningún tipo. La salvación de Jesús es grande por su alcance para todas las naciones del mundo. Los judíos rechazaron abiertamente al Mesías que Dios les envió, perpetrando la muerte de Jesús y perpetrándola a pesar de las señales divinas que confirmaban que Él era el Mesías. Pero mucha gente, mansa, también humilde, de la gente pobre, de la gente de baja condición, muchos judíos, muchos gentiles, creyeron en Jesús, vieron la misericordia y la gracia de Dios en Él, experimentaron su sanidad y salvación que Él vino a ofrecer a todas las personas, sin distinción. Estimados hermanos y amigos, que Dios nos ayude a entender el Evangelio de salvación de Dios, que es grande por el que dio su vida por el mundo. El Evangelio es grande porque el Salvador fue manso y humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Y la salvación de Dios es grande por su alcance. Es para todos, para todo el que cree en Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Oremos. Señor, una vez más te pedimos
por todas las personas que te necesitan. Y en primer lugar, según hemos estudiado, la primera necesidad de las personas es la salvación. Esa salvación que viniste a ofrecer en tu Hijo a todo aquel que cree en Él. Ayúdanos, Señor, a hablar con mansedumbre, con humildad, como hizo tu Hijo, de la salvación a todos sin distinción. Y también te pedimos y te damos las gracias por tu obra en nosotros, tus hijos, en todos los sentidos, por tu obra de salvación, pero también por tu obra de sanidad. Gracias, Señor, porque sigues cuidando a los enfermos, a los operados, a los que se están recuperando de diversos tratamientos e intervenciones, por los que siguen esperando en ti, en una manera o en otra. Gracias, Señor. Tú eres el Dios bueno y misericordioso que da todas las cosas. Gracias, oh Padre. Bendito seas. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde a todos. Amén.